Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a Buenas todos, tardes, chicos. profe. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, primero comentarles que el viernes 10, Ruso tal vez me pidió la clase y tal vez le dé a clase ruso. Y bueno, yo tenía pensado el viernes 10 darle la clase práctica, pero bueno, vamos a tener que suspender al 17, es decir, al viernes que viene, porque este viernes, digamos, tal vez le dé la clase ruso. Así que bueno, yo no sabía que Russo iba a dar la clase el viernes, me lo pidió, así que bueno, lo suspendo a la clase de práctica este, para el día 17, quedaría la práctica, digamos. eh, que la clase práctica casualmente es lo que vamos a ver hoy, porque bueno, la idea en la segunda clase es hacer conectorización y empalme, ¿no? Entonces hoy vamos a ver eh, la parte de conectorización. Por la clase pasada ya habíamos visto empalme. La conectorización, eh, bueno, en fibra es proceder a unir cables de fibra a través de conectores desmontables, permitiendo conexión rápida, flexible y reutilizable. Las ventajas son fácil mantenimiento y la expansión de redes, permite la reutilización de enlaces sin afectar la integridad del sistema, mejora la modularidad y organización de los sistemas ópticos y disminuye el tiempo de instalación y reparación. A diferencia de los empalmes por fusión, los conectores permiten una arquitectura dinámica, escalable y fácil de diagnosticar. La correcta selección e instalación de conectores tiene impacto directo en la pérdida de inserción y la pérdida de retorno. Bueno, acá ¿qué es lo que hay que mencionar? Es que al igual que el empalme, la conectorización, digamos, podría ser una solución para unir dos pelos de fibra. Bueno, primero tiene que conocer que el empalme me genera una pérdida por estándar de 0,1 dB, digamos, ese vendría a ser el valor más pesimista, ¿no? Y la conectorización, es decir, si yo conecto, tengo un conector acá y ambos lo uno por una cupla, todo esto, todo esto me genera 0,5 dB de pérdida. Obviamente que es mucho mejor empalmar que conectorizar. ¿Por qué? Porque tengo menor pérdida en el empalme que la conectorización. Pero hay situaciones en donde se, se tiene que conectorizar porque no tengo la fusionadora o porque eh, es un lugar difícil acceso con la fusionadora y solamente puedo conectorizar. eh, por ejemplo, un drop que se rompe en la calle y está a mucha altura y no puedo llegar con la fusionadora. Bueno, también puede ser una opción conectorizar, pero bueno, siempre tener en cuenta que la pérdida que te genera la conectorización es mayor a la del empalme, ¿sí? La conectorización está pensada más que nada para el ODF, digamos, para los puntos de inicio de empalme, para el punto de inicio de distribución, para las cajas NAP, eh, para los ODF y bueno, en los rack también, ¿no? Pero no para solucionar, digamos, problemas de corte de fibra, eh, porque obviamente para eso está la fusión, el empalme que me genera mucho menor pérdida. Aparte, cada vez que yo le coloco un conector acá, estoy alterando la pérdida de inserción, que la pérdida de inserción es una pérdida que suma a la pérdida que ya tenés en toda la línea por insertar componentes pasivos que vendrían a ser los conectores, ¿no? Y la pérdida de retorno es que obviamente ese conector va a provocar reflexión, va a provocar una pérdida de retorno, es decir, parte de la energía que entra al conector va a volver porque hay una discontinuidad de la fibra, ¿sí? Entonces me incrementa la pérdida de inserción y me incrementa la pérdida de retorno. Bueno, eh, aplicaciones prácticas, se utiliza mucho en FTTH, uso masivo de conectores SCAPC en cables drop, necesidad de conectorización en campo y preconectorizados, rapidez y simplicidad en la instalación domiciliaria. En data center también podemos tener
uso extensivo de conectores LC, SC, MPO, MPT, MTP, alta densidad de conexión, cambios frecuentes y necesidades de etiquetado y organización. En redes industriales tenemos conectores reforzados, requieren robustez mecánica y protección contra el polvo y humedad, suelen estar en entorno de vibración, polvo y temperaturas extremas. En telecomunicaciones tenemos conectores con bajos niveles de pérdida de retorno para enlaces de larga distancia. Se refiere a conectores SCAPC y FC en instalaciones de alta precisión. En redes LAN y sistemas de control, LC duplex o SC en paneles de distribución y sistemas de monitoreo. Como pueden ver, los conectores se utilizan en distintos ámbitos. Se puede utilizar en redes FTTH, sobre todo se utilizan los conectores SC-APC, que son los verdes, o SC-UPC, que son los azules. Ya vamos a ver la diferencia, está más que nada digamos, en la terminación, digamos. Se puede utilizar en data center, donde los más usados son LC, SC y MPO. Recuerden que los MPO son los que agrupan 12 o 24 o 48 pelos de fibra. En redes industriales, en donde se utilizan conectores ST o E2000, que son robustos, digamos, y pueden, digamos, trabajar en vibración, polvo y temperaturas extremas. En backbone, digamos, en telecomunicaciones, que vendrían a ser en los rack, en los ODF o en los switches, en los routers y en redes LAN. O sea, siempre se utilizan conectores, nada más que hay que saber qué tipo de conector utilizar según, digamos, dónde lo queremos implementar, y eso obviamente lo van a ir viendo, digamos, a medida que avancemos con el curso. Por ejemplo, bueno, acá menciona que para FTTH, SCAPC, UPC, que son los dos más usados, digamos, ¿no? En data center tenemos el LC y el MPO. En redes industriales, el E2000 y el ST. En backbone, bueno, el FC y el APC. Y en redes LAN puede ser LC duple o SC simple o duplex. Bueno, acá nos habla una comparación entre los empalmes y la conectorización. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en la pérdida, digamos, en los empalmes, digamos, la, la pérdida que tenemos es muy inferior, digamos, ¿no? A ver qué pasó. Estoy compartiendo. ¿Qué pasó? Bueno, les comentaba que la pérdida de inserción es muy baja. Si nosotros tenemos un perito especializado, digamos, es muy probable que me genere esta pérdida en un empalme. Sin embargo, digamos, en las conectorizaciones pueden ir del 0,2 al 0,5 dB. ¿Y eso de qué depende? Bueno, también es una pericia conectorizar, y cuando vayamos a la práctica ustedes van a ver, habrá chicos que les salga muy bien la conectorización, otros que no. Bueno, hay muchos errores que se pueden cometer en la conectorización, si bien los dos procesos, el empalme y la conectorización, tienen similares, digamos, procedimientos, es decir, se pela la fibra, se saca el acrilato, se vuelve a limpiar, se hace el corte, y en los empalmes en la conectorización se deja 0,5 milímetros 5 milímetros de longitud para conectorizar o empalmar. Bueno, en los empalmes es mucho menor la pérdida. Aparte, en la conectorización juega otro tema, el tema de los tipos de conectores, porque pueden tener conectores genéricos, que son los que venden en Mercado Libre, y conectores de marca. Obviamente, los conectores genéricos, según la norma, estos conectores genéricos son mucho más baratos, pero según la norma, estos conectores genéricos son solamente temporales. No puede ser usado, digamos, para dejar una solución definitiva. Entonces, se le corta la fibra o se le corta el drop a algún cliente, yo puedo ir con un conector genérico, solucionar el problema, pero que tiene una solución temporal. Lo correcto sería colocarlo un conector de marca, porque el conector de marca, digamos, está sometido a procedimientos de calidad, me genera menor pérdida y puede quedar en forma permanente, ¿no? Permanente. Estamos hablando de marca, pues Tricom, GLC, lo que sea. Bueno, lo mismo pasa con la pérdida del reflejo, es decir, la pérdida por reflexión. En la fusión es muy bajo, sin embargo, en la conectorización es más alta, es decir, la luz en un empalme genera una reflexión menor
que la luz en un conector que, digamos, va a una cupla y del otro lado tengo también otro conector, porque de este lado tengo un conector macho y acá va una cupla. Entonces, la pérdida, la luz que refleja una fusión, digamos, es menor a la pérdida que refleja la conectorización, porque acá, digamos, choca el, el, el pulido, digamos, de los dos empalmes y, bueno, genera una mayor reflexión. Eh, el tiempo, bueno, el tiempo es lento en el empalme porque, bueno, requiere una empalmadora y es más rápido en la conectorización. El costo es más alto en el empalme porque, bueno, requiere una fusionadora y es bajo en la conectorización. En cuanto a la usabilidad, los empalmes son utilizados mucho en redes troncales o largo alcance, en cambio la conectorización en los paneles y donde están los equipos. Bueno, por ejemplo, en los backbone, o vendría a ser el troncal, se recomienda fusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que la red troncal, y si conectorizas una red troncal, estás afectando todas las distribuciones. Acuérdense que el troncal es como si fuese una autopista y la distribución es como si fuesen calles de esa autopista. Si yo, digamos, conectorizo en el troncal, acá, estoy afectando la pérdida acá, acá, acá y acá. Por eso no se recomienda conectorizar en los backbone, ¿sí? Eh, Anatomía de conectores. Bueno, los conectores ópticos están diseñados para alinear con precisión los núcleos de dos fibras ópticas, garantizando la mínima pérdida de inserción y reflexión. Y sus partes principales, bueno, tienen el ferrule, que el ferrule vendría a ser la parte donde ustedes tienen un conector acá, un conector, y acá tienen un ferrule. Ese ferrule tiene una fibra óptica acá. Entonces ustedes cuando van a conectorizar meten el pelo de fibra por acá y se alinea con ese pelo de fibra del ferrule. Se alinea y bueno, ahí digamos ya están conectorizados, ¿no? O sea, el ferrule vendría a ser la parte en blanco, esta que está acá, que adentro tiene una fibra, digamos, ¿no? La chaqueta vendría a ser la que protege la fibra, el cuerpo es la estructura externa del soporte mecánico, el boot vendría a ser esto para evitar dobladeces y después tiene un mecanismo de clip que vendría a ser para trabar, digamos, la conectorización, ¿no? Bueno, el ferrule es el corazón del conector. El ferrule es el componente más crítico del conector óptico. Se encarga de alinear y mantener centrada la fibra óptica para permitir la transmisión eficiente de la luz. ¿Cuáles son las características claves? Pueden venir conectores de distintos tipos de material de ferrule. Cerámica es de alta precisión, metal es menor precisión y plástico es para conectores desechables. El diámetro del ferrule puede ser en SC, FC y ST es de 2,5 milímetros. En LC y MU es de 1,25 milímetros. En MPO el ferrula es rectangular y múltiple. Lo que tiene que saber que cuanto menos dimensión tiene el ferrule, más densidad de datos transporta. Por eso es utilizado el LC en centros de datos, ¿no? El pulido habla de la finalización del ferrule. Es decir, si, si el pulido es UPC, es un pulido plano, cóncavo y de color azul. Si es APC, es un pulido triangular de 8 grados y es de conector verde. Y si es PC, tiene una reflexión de menos 30 dB. Bueno, entonces acá nos dice que el tipo de pulido, si un conector plano es UPC, si es un conector, digamos que tiene un ángulo de 8 grados, es de tipo APC. Bueno, por una cuestión lógica, si este es el ferrule y el ferrule acá tiene un pelo de fibra y acá tiene otro pelo de fibra, yo acá debería colocar otro conector plano que esté del otro lado, que es macho también, en donde también tengo un pelo de fibra y tenga menor pérdida de inserción y menor pérdida de reflexión. Acá debería colocar del otro extremo también un conector de 8 grados que sea la continuación de esta fibra. Eso es lo que corresponde. O sea, si yo tengo azul acá, lo uno con otro conector de tipo azul.
Si yo tengo verde acá, lo único con otro conector verde. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que yo a un conector azul, que es plano, le coloco un verde. ¿Va a andar? Sí, va a andar, pero obviamente, fíjense, en la continua, acá me está generando más pérdida por esta discontinuidad que tiene, ¿sí? O sea, de poder se puede hacer, no corresponde, digamos, ¿no? Bueno, tienen otros tipos de parte del conector, como la chaqueta de cable, el cuerpo del conector, el buto protector flexible y el mecanismo de traba. Este mecanismo de traba es lo que difiere de algunos conectores, por eso se utilizan algunos para centros de datos, otros se utilizan para, digamos, FTTH y otros para industria, ¿no? Por ejemplo, el SC tiene un clip de tipo push-pull. El LC es una pestaña de liberación. El ST es una rosca bayoneta. El FC es rosca y el MPO es con doble llave up do one. Do one, ¿sí? Conectores estándares. Tenemos el SC, que es un conector de tipo verde, es de tipo APC, es decir, que tiene un ángulo de 8 grados, tiene una pérdida de reflexión menor a 65 dB, el uso es aplicable en FTTH y en enlaces de alta precisión, puede ser simple, es decir, que hay una sola fibra, porque bueno, estos son simples o puede haber duplex, bueno, eso lo saben, no sé si yo lo coloco en el simple, el RX y el TX viajan por el mismo cable. Si yo lo coloco en doble, puede ser que este sea RX y este sea TX, ¿no? TX. Después tenemos el SC-UPC, digamos que tiene una reflexión menor de menos 55 dB, es, digamos, plano y es utilizado más que nada en data center. Después tenemos los LC, bueno, ya el LC al ser 1,25 milímetros el ferrule, que les dije recién, cuando el ferrule es de menor tamaño, menor diámetro, es más densidad de datos transporta, por lo tanto se aplica más que nada a centros de datos. El ST es un conector de tipo bayoneta, ¿por qué? Porque, bueno, se gira, como los conectores BNC que ustedes han visto en cable coaxial, se gira para darle seguridad, digamos, ¿no? Después tenemos el X25 que tiene otro tipo de traba, digamos que es mucho más eh, más seguro, el E2000, que es utilizado también con otra tapa y un resorte para la fijación, y los MPO, que son conectores que dentro del MPO podemos tener 12 pelos de fibra, podemos tener 24 y hasta 48 pelos de fibra, y son más que nada para poder tener más pelos de fibra, digamos, más densidad de pelos de fibra. Bueno, acá tenemos MPO de 12, de 16 y de 24. Existen conectores especiales, que estos conectores, digamos, ahora están, ya siempre han existido, pero obviamente que, eh, digamos, han ido apareciendo con el tiempo porque, le vuelvo a repetir, este curso de qué se trata, de minimizar las pérdidas. Y muchas veces, digamos, la conectorización en un lugar me generaba pérdida. Imagínense, si un lugar se rompe un ampero de fibra, yo conectorizo acá 0,5 dB. Se volvió a romper, conectorizo acá 0,5 dB. Se volvió a romper, conectorizo acá 0,5 dB. Se volvió a romper, conectorizo acá 0,5 dB. Acá yo estoy teniendo 2 dB de pérdida. 0,5 acá, 0,56, 0,5 acá y 0,5 acá. Es decir, que con el tiempo la conectorización te va sumando pérdidas y esas pérdidas te van, digamos, jugando en contra, ¿no? Entonces, estos conectores, estos que están acá son conectores especiales donde de un extremo ya viene PD conectorizado, es decir, es un conector endurecido, apto para exteriores. ¿Y qué diferencia tiene? Que obviamente esto cumple con normas de calidad. Entonces esto no me va a generar 0,5, capaz que me genera 0,2 de pérdida, porque obviamente no es hecho a mano, es prensado con un equipo especial, ¿sí? Entonces, digamos que me genera menos pérdida y fíjense que esto es lo que se está utilizando acá en Salta. Si ustedes van a algunas, no todo, ¿no? En algunas cajas NAP van a ver, digamos, preconectorizado, digamos, ¿no? Eh, bueno, después tienen los tipos Hard Head Connector, que son diseñados para condiciones extremas, IP67, y
cuerpos robustos, conectores CC encapsulados. Bueno, estos IPC67 son colocados para entornos hostiles, tipo industria. Industria son preconectorizados, pero para industria, es decir, para plantas, ¿no? De industria, digamos, donde hay ruido, campo, polvo, humedad, todo eso. Bueno, entonces tenemos conectores, digamos, tres tipos de conectores. Tenemos los fijos, en donde, digamos, la función es como un pigtail y generalmente se aplica en lo que son backbone y caja de empalme. Los mecánicos, que es unión por presión, o gel, no requieren fusión, son reparaciones rápidas y bajo costo. Y los prepulidos, que son conectores con ferrura instalada, donde la instalación en campo sin empalmadora. Tenemos conectores instalables, que son conectores armables en sitio, es decir, la diferencia, quizá esto es menos conocido, ¿no? Pero existe. Yo no tuve buena experiencia con esto, digamos, que son conectores, pero que son, no vienen como, no vienen como, a ver, son, digamos, conectores que vienen en piezas rearmables que se utilizan en FTTH, pero digamos, la diferencia está en que acá se arma cada una de las piezas para el conector. Bueno, con respecto a las normas, hay normas, digamos, que tienen que ver con conectores. Por ejemplo, la IEC 61300 son ensayos mecánicos y ópticos y ambientales. Esta norma de la Internacional Electrónica Comisión, bueno, define los métodos de ensayo que deben superar los conectores ópticos para garantizar su durabilidad, rendimiento y estabilidad. Incluyen ensayos de inserción y pérdida por retorno, resistencia a vibraciones, temperaturas extremas y humedad, prueba de acoplamiento y desacoplamiento repetido, resistencia al tirón por cable y torsión del conector. Dato clave, un conector certificado bajo IEC 61300 ha pasado más de 500 ciclos de conexión y desconexión con una variación mínima de sus características ópticas. Es decir, es un conector que me da más calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conector que está sometido a una norma de calidad que es la IEC 61300. Y eso me dice que es un conector de alta durabilidad que, digamos, cumple con todas las características de este estándar de garantizar durabilidad, rendimiento y estabilidad. O sea, es un conector obviamente también más caro, ¿no? Pero lo puedo usar de uso permanente, digamos, ya, para hacer un empalme, digamos, entre dos fibras de uso permanente. Eh, Después tenemos la 61754, que habla de las dimensiones del conector. Esta norma especifica las dimensiones físicas y mecánicas de la interfaz entre conectores y adaptadores. Por ejemplo, el conector EDC define tolerancias para la ferrura, alineación y acoplamiento. Esto asegura que los conectores de distintos fabricantes pueden conectarse entre sí de forma fiable y sin pérdida adicional. Bueno, esta es una norma que asegura más que nada la compatibilidad, digamos, para poder favorecer la interoperabilidad de dos conectores, ¿no? La 61755, que establece las condiciones para lograr una conexión óptica eficiente entre dos fibras, incluye calidad de pulido, geometría de ferrula, zona de contacto y presión entre fibras, reducción de espacio de aire y reflejo óptico. Esta norma está estrictamente relacionada con la eficiencia de retorno, de transmisión y la pérdida de retorno. Bueno, esta norma me garantiza que este conector va a tener muy baja pérdida de inserción y muy baja pérdida de retorno. Entonces, si nosotros en la bolsita donde compramos el conector me dice, bueno, aprobado o con normas de calidad 61755, yo sé que tiene menor pérdida y menor pérdida de inserción y menor pérdida de retorno. Si dice 61754, es un conector, digamos, más que nada mm, para asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad. Si dice, qué sé yo, 61300, es un conector que cumpla con los criterios de durabilidad, mantenimiento y estabilidad. Entonces, la norma nos va diciendo a nosotros, digamos, que cumple con ciertos criterios de seguridad. Después tenemos la IATIA 568 y la ANSI TIA 604, que establece el uso de colores y conectores ópticos, define cómo organizar los conectores en paneles, rack y puntos de acceso. Bueno, esto siempre es importante saberlo por una cuestión de que nosotros cuando organizamos la fibra óptica o los pelos de fibra en un ODF, aplicamos la norma.
no va cualquier pelo, sino aplicamos la norma, es decir, definimos una norma. ¿Por qué? Porque la norma está para eso, para poderlas hacer cumplir y obviamente, ¿qué te da? Te da un orden, te da una alineación, te da una guía, una referencia. Entonces, aplico la norma, ¿no? O la 568 o la 604, digamos. Bueno, certificación de conectores de fibra óptica. Bueno, esto no tanto en ISP, pero sí en, en rack, ¿no? En centros de datos o en data center, digamos. ¿Qué es la certificación? La certificación es el proceso de verificación y validación de los parámetros ópticos de un enlace para asegurar que cumple con los valores aceptables definidos por normas internacionales. Incluye la medición de pérdida de inserción, la pérdida de retorno, inspección visual del estado de conectores, generación de reportes trazables. La diferencia clave es certificar no es lo mismo que probar. La certificación valida contra normas específicas y genera documentación. Bueno, yo puedo tener, digamos, una solución eh, en un data center de de realizar una conectorización, pero después puede ser que ese data center necesite certificar normas de calidad y le va a pedir que certifiquen los conectores. Y ustedes saben que para que un conector certifique en un data center, no puede haber sido un conector temporal. Tiene que haber sido un conector que cumpla con algunas normas de calidad y que sea de alta durabilidad y de forma permanente. Aún así está sometido a criterios de certificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay un aparatito que es este aparatito que ustedes están viendo acá, que es un aparatito Fluke, que lo que hace es certificar ese conector. ¿Y qué le está asegurando la certificación? Siempre la certificación, ¿qué le asegura? Calidad. Básicamente que la capa física está bien. ¿Sí? Puede haber otros problemas en la red, pero la certificación de cableado estructurado, la certificación de fibra óptica, la certificación de conectores, siempre le aseguran la calidad y le está dando una pauta de que la capa física está perfecta. ¿Puede pasar que un conector permanente de buena marca que cumpla normas de calidad no certifique? Sí, porque los conectores, digamos, en el momento de la conectorización, digamos, es perfecto. Pero esos conectores por el tiempo, puede ser que se ensucien, puede ser que se manipulen, puede ser que entre polvo y obviamente dejan de ser de calidad, ¿no? Y comienzan a generar pérdidas muy superiores y obviamente la certificadora lo va a notar y como en el caso de la fibra óptica, la certificación que hacía la fibra óptica, te decía si la fibra óptica pasaba o no pasaba. Bueno, acá lo mismo, la certificadora en un conector te va a decir si pasa o no pasa. Es decir, si pasa los criterios de calidad o no pasa los criterios de calidad. Bueno, pérdida de inserción es la pérdida de potencia óptica al pasar la señal de un conector a otro. Bueno, se mide en dB. Lo recomendable sería que la pérdida de inserción por conectorización sea menor a 0,3 dB y puede deberse que la pérdida de inserción sea por mal alineación o suciedad. Digamos, el objetivo es lograr una pérdida de inserción menor a 0,5 dB en enlaces. Entonces, digamos, si esta conectorización está generando una pérdida superior a 0,5, no me sirve. ¿Por qué? Porque está mal cortada, está mal alineado, el conector no es de buena calidad, pero no me sirve, digamos, si supera el 0,5 dB. Pérdida de retorno es la cantidad de señal que se refleja hacia la fuente por imperfecciones de la interfaz. También medida en dB, el valor ideal es menos 55 o menos 65 en APC. La causa común es mal pulido, suciedad y conectores mal emparejados. ¿Sí? Es decir, la pérdida de reflexión alta me da poca reflexión y buena calidad. Bueno, los equipos de certificación, existen equipos específicos para certificar como el OLTS, este no es muy conocido acá en la Argentina. eh, bueno, el Power Meter y el Light Source, que digamos son para medir las pérdidas, es decir, no certifica, no te dice si pasa o no pasa, pero yo a través de la medición puedo saber si pasa o no pasa, es decir, me va a medir la pérdida de inserción y a través de la comparación puedo saber si pasa o no pasa. Pero de todas maneras yo no lo utilizaría para certificar. Es decir, el primero no es muy conocido acá en Argentina, el segundo puede servir, pero yo no lo utilizaría y lo más probable es que tenga, digamos, un equipo certificador o un OTDR que, digamos, me dé, digamos, o me mide eventos
me refleje pérdida de inserción, pérdida de retorno y a través de eso yo pueda saber si pasa o no pasa. Acuérdense que los equipos certificadores de Fluke te dice si pasa o no pasa. ¿Y qué pasa si no pasa? Bueno, no te dice por qué no pasa. Entonces ahí, si no pasa, yo tengo que valerme o bien del Power Meter, que es el equipo para medir la pérdida, o del OTDR, que es el que va a hacer el trazado y me va a determinar, digamos, cuáles son las pérdidas y a través del trazado puedo determinar, digamos, dónde está la mayor pérdida y por qué me está fallando y por qué no está pasando el equipo de certificación. Bueno, el OLTS se utiliza para certificar el estándar, el OTDS se usa para análisis avanzado y diagnóstico. Es decir, con el OLTS me dice si pasa o no pasa y con el OTDR me dice por qué no está pasando. Por eso es muy importante también el manejo del OTDR. Normas de aceptación, se utilizan valores de referencia. Bueno, hay algunas normas que te dan criterios, digamos, para poder tener en cuenta cuánto debe ser la pérdida de inserción y la pérdida de retorno. Por ejemplo, en enlace punto a punto, entre 0,3 y 0,5, pérdida de retorno entre menos 55 y menos 65. En enlaces de multimodo corto, 0,5 a 1 dB, la pérdida de retorno menos 30 dB. En MPO, digamos 0,5 dB, la pérdida de inserción y menos 25 dB, digamos, en pérdida de retorno. Bueno, documentación y prueba. Toda certificación debe incluir número de enlace, adjuntar imágenes de dispensación, registrar valores de inserción y pérdida de retorno, especificar normas aplicadas firmadas por un técnico responsable. Se recomienda entregar el informe en PDF o CSV. Bueno, obviamente este equipo te dice si pasa o no pasa, pero este equipo también me permite, digamos, grabar un archivo en formato PDF y ese archivo enviar, poderlo imprimir y poderle mostrar, digamos, obviamente la certificación de un ingeniero certificador que les permita, digamos, saber si este equipo no puede ser alterado porque este equipo ya está configurado. Entonces, si te dice que pasa es porque realmente pasa, y si te dice que no pasa es porque no pasa. O sea, no hay forma de hackear esto porque esto ya está configurado en el firmware y lo que hace este equipo es comparar el conector y someterlo a los parámetros de estándares de certificación y saber si pasa o no pasa. Técnicas de conectorización de fibra óptica. Bueno, acá nos explica un poco, digamos, cómo es el procedimiento. La preparación del cable de fibra óptica. Antes de conectorizar es esencial preparar correctamente la fibra, retirar la chaqueta externa según el tipo de cable, quitar la protección secundaria o el buffer, la limpieza de la fibra desnuda con alcohol isopropílico, el clivaje, digamos un corte recto y limpio sin astillas ni irregularidades. Un mal clivaje puede generar pérdidas superiores a 1 dB y el corte de 10 milímetros de fibra y 20 de acrilato. Bueno, eso es lo que nos dice acá, ¿no? El estándar, pero bueno, esto puede ser relativo. Tipo de conectorización. Tenemos el conector prepulidos, bueno, que viene una ferrula instalada, fibra parcial dentro del cuerpo, el instalador solo debe insertar y alinear la fibra, incluye un gel de índice adaptado para minimizar la pérdida. ¿Cuáles son las ventajas? No requiere empalmadora, la instalación es rápida de campo, ideal para FTTH, redes internas, herramientas requeridas son la peladora de fibra, el limpiador, el clivador o clip de sujeción. Bueno, los prepulidos son los que nosotros utilizamos, digamos, ¿no? Que acá nos está diciendo que es un conector que viene con una ferrula, esa ferrula viene con un pelo de fibra ya acá, entonces nosotros insertamos el pelo de fibra por acá y se adhiere, digamos, a la fibra del ferrule. Conectorización mecánica es unión por presión interna sin necesidad de pulido. Utiliza un gel óptico y sistema de alineación B-Grove. Es de bajo costo, tiene bajo reemplazo o reparación. La desventaja es que la pérdida de inserción y la pérdida de retorno varía según la precisión del clivaje y no es recomendable para enlaces críticos, digamos. Bueno, conectorización por fusión o por pigtail. Bueno, esto también yo lo había mencionado, pero bueno, acá lo vuelve a mencionar. Se fusiona una fibra desnuda o pigtail. Se utiliza empalmadoras por fusión. Luego se protege la unión con protector
térmico. Bueno, ¿qué es esto? Acuérdense que el pigtail es una fibra óptica que de un lado tiene una conectorización y del otro lado tiene, digamos, la fibra pelada. Entonces yo la fibra que está pelada la puedo limpiar y la puedo fusionar. Y obviamente esta fusión me va a generar menor pérdida, pero ¿cuál es el problema de esta fusión? Que sí o sí yo necesito para fusionar o para tomar la decisión de fusionar, necesito sí o sí tener un soporte mecánico para poder asentar o proteger este termo retráctil, ¿no? Es decir, necesito una bandeja, una charola, algo, digamos, que me permita proteger y colocar acá el empalme, digamos. No puede quedar al aire, imagínense, en un poste. No puedo yo fusionar y que el termo contraíble quede colgando en el aire, digamos. No, no me sirve. Ese es el problema, digamos, de la fusión en postes aéreos, digamos, que muchas veces no tengo el soporte. No tengo el soporte. Y, digamos, ¿quién me lo brinda este soporte? Las charolas que vienen en la caja NAP. Y bueno, si tengo que colocar una caja NAP, digamos, yo tendré que evaluar si realmente es conveniente colocar una caja NAP. Porque si no tengo soporte, no va esto. ¿Qué tengo que hacer? Conectorizar. Y conectorizar eleva la pérdida, ¿no? Bueno, estas son las herramientas que se utilizan. Obviamente, si estamos hablando de drop, la peladora de drop, si tenemos que sacar el acrilato y el conector, ¿no? Bueno, los códigos de colores y la polaridad en conectores de fibra óptica. Los códigos de colores en conectores ópticos, el color del cuerpo del conector óptico permite identificar el tipo de pulido y su aplicación. Bueno, si es azul, es UPC. Si es verde, es APC. Si es beige, es multimodo. Si es aqua, es multimodo de tipo OM3. Y si es magueta, es multimodo de tipo OM4 y OM5. Códigos de colores, bueno, así como existen los conectores, porque los conectores son macho, 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 tengo que tener una cupla que sea hembra, macho, macho, y tengo que tener una cupla que sea hembra que me una los dos machos, ¿no es cierto? Y bueno, esa cupla, le vuelvo a repetir, depende del tipo de conector, puede ser azul, de tipo SCOPC, verde, SCAPC, beige, STSC, aqua, LCOM3, magenta, LCOM4 y 5, y negro gris para Legacy. Es importante saber que si yo tengo dos conectores verdes, tiene que ser cupla verde. ¿Por qué? Porque la cupla es la que va a permitir, digamos, que la continuidad de la luz no se pierda y no tenga mayor pérdida de inserción o pérdida de retorno, ¿sí? Ahora, esto es lo que corresponde, pero ¿qué pasa si yo a un conector, si tengo azul de este lado y verde de este lado, le coloco un conector azul? Va a andar, pero va a tener mayor pérdida, va a tener mayor pérdida. Por eso es recomendable siempre utilizar, digamos, el conector adecuado según el tipo de conector, el color, estamos hablando del color. Polaridad con conectores simple y duple. Los conectores simples transmiten y reciben una sola señal óptica, no tienen polaridad como tal, pero su orientación importa si se trata de APC. Los conectores duples son dos fibras, una para TX y otra para RX. Los conectores duples como LC o SC debe mantenerse la correspondencia entre, bueno, acá nos dice que la polaridad en un conector simple no es importante, porque digamos por el mismo pelo yo envío RX y TX, ¿no? Pero en un conector duplex, yo puedo tener el RX, tiene que estar del otro extremo con el TX y el TX con el RX. ¿Sí? Por el tipo de polaridad, digamos. El error común es conectar TX a TX y RX y RX, que es un causa de fallo del enlace. Inspección de conectores. Esto muy poca gente lo tiene acá en la Argentina. Es 100% recomendable si se van a dedicar a esto, comprarlo. Es un equipo muy caro, pero 100% aplicable, ¿no? O sea, es una inspección visual de conectores ópticos, digamos, para saber si el ferrule está sucio o no. Porque obviamente a simple vista yo no puedo visualizar, digamos, ¿no? Esto lo tiene ruso, lo tiene el ingeniero ruso,
y sobre todo para antes de certificar, hacer una inspección visual para ver cómo está el ferrule del conector y saber si ese conector está sujeto a certificación o no. Si obviamente yo con el microscopio veo que el ferrule está sucio, o una de dos, o lo limpio o lo cambio y recién lo someto a certificación. Generalmente el tema de la certificación es que es un tercero, obviamente si ustedes son contratistas, a ustedes lo llaman para hacer, digamos, el data center, pero hay un tercero, que es el ingeniero ruso, que va a certificar. Entonces, siempre antes de certificar, obviamente yo tengo que chequear que toda mi infraestructura compra con los estándares de calidad. Y una forma de hacerlo con este microscopio óptico, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacen básicamente? Existe una norma que es la 61300, que define los criterios para aceptar o rechazar un conector en función de su estado visual. Criterios de inspección: zona central del núcleo, zona de contacto, zona de externa, evaluación por el tipo de efecto, polvo, partículas sueltas, riesgos de rayado, rayas, indica arrastre de partícula durante la conexión, huella digital, residuo aceitoso o afecta la reflexión, desgaste o fisura, daño físico, requiere reemplazo. Bueno, el conector tiene distintas partes. Tiene, digamos, el núcleo y tiene, digamos, el revestimiento. Bueno, lo que hace la certificación es lo somete a las medidas que, digamos, que tiene el núcleo, que tiene el acrilado o el revestimiento, digamos, la somete a estos cuadros, digamos, de valores para ver si el equipo cumple o no con la certificación. Obviamente existen herramientas, digamos, para poder hacer eso. Por ejemplo, el Fiberscope, que es una inspección directa de ferrules, la sonda de video, que permite ver conectores en paneles o equipos, el microscopio portátil, que recién lo acabamos de ver, los adaptadores de inspección, que permiten observar diferentes tipos de conectores, y un software de análisis que nos permite determinar si pasa o falla ese conector. Bueno, obviamente que antes de poder hacer ese procedimiento de certificación, yo tendría que limpiar, y para eso hay un kit de limpieza de conectores, que también lo pueden buscar en Mercado Libre, que está compuesto por este lápiz, que lo que hace es tirar aire, colocar el conector acá, y lo que hace es limpiar el ferrule, o está compuesto por este carretel, que es básicamente como una seda que pule el ferrule y le saca toda la suciedad, ¿no? Bueno, prueba de post-conectorización. Luego de instalar el conector se deben realizar las siguientes verificaciones. Hacer una inspección visual con el microscopio, es decir, antes de la certificación yo tendría que hacer una inspección visual para saber si el conector está limpio o sucio. Medición, medir la pérdida de inserción y la pérdida de retorno, que se lo puedo hacer con un power meter o un OLTS o un OTDR. El trazado del OTDR, que me va a decir cuánto va generando de pérdida el conector, y bueno, el etiquetado y registro de los puntos de terminación. Buenas prácticas de conectorización. Bueno, trabajar en superficies limpias, bien iluminadas, usar guantes o alcohol para evitar residuos grasos, no forzar la inserción de conectores, usar tapas protectoras en todo momento y verificar siempre antes de conectar. ¿Cuáles son las fallas comunes, digamos, en el proceso de conectorización? En el mundo de la fibra óptica, los conectores son tan importantes como los cables. Una mala conexión puede arruinar toda una red. Vamos a ver los errores más comunes que cometen los técnicos al trabajar con conectores. Fibras mal clivadas. ¿Qué es el clivaje? El clivaje es el proceso de cortar la fibra de manera recta y limpia para que pueda alinearse correctamente dentro de un conector y para hacer una fusión. Es como si es como si cortaras un lápiz para que encaje en un sacapuntas. ¿Qué pasa si el clivaje está mal? Si el corte queda torcido o astillado, la luz no entra de forma eficiente. Se generan pérdidas mayores a 1 dB, la fibra puede romperse dentro del conector. Señales de un mal clivaje: corte con forma inclinada o curvada, astillas visibles en el microscopio, dificultad de insertar la fibra en el conector. Tip importante: usar siempre un clivador con precisión y revisar el corte antes de conectar. Bueno, el clivaje es el corte de la fibra, que tiene que ser a 90 grados, lisa, de superficie lisa, libre de astillados y rebarbas, ¿no? Y bueno, en un corte de una fibra yo puedo tener este tipo de corte, digamos que obviamente acá está mal, acá está mal, acá está mal, acá está mal y acá está mal. Y obviamente eso va a provocar, digamos, que
cuando conectoricemos la pérdida sea superior a lo normal, ¿sí? Por eso lo recomendable siempre es contar con un clivador de alta precisión, que la única forma de garantizarnos esto es comprar un cleaver de marca, y bueno, obviamente tener la pericia de cortar, ¿no? También otra forma de darme cuenta es tener el, el microscopio a mano. Es un dispositivo caro. Yo el año pasado lo quería comprar, estaba en $1.200. Es un dispositivo caro, pero el microscopio te soluciona muchos problemas porque ahí puedes ver el ferrule y ver si el ferrule está limpio, está sucio y, digamos, te permite tomar decisiones antes de la certificación. Uso incorrecto de conectores. Bueno, es un poco lo que yo venía hablando. ¿Qué son los conectores APC-UPC? Bueno, los UPC tienen un polido plano y son azules y el APC tiene un polido de 8 grados. ¿Cuál es el error común? Mezclarlos. Si se conecta un conector azul con un conector verde, no encaja bien. Esto causa pérdidas superiores a 1 dB. ¿Por qué es grave? Porque los reflejos ópticos pueden volver al transmisor y causar fallo, especialmente en redes FTTH. ¿Cómo evitarlo? Fíjese siempre en el color de conector, usar conectores compatibles, leer la etiqueta y descripción del equipo antes de conectar. Bueno, esto eh, no se puede hacer. O sea, el término correcto se puede hacer, pero no es lo recomendable. No es una buena práctica conectar un APC con un UPC, porque tienen pulidos diferentes. Y ese pulido, como dice acá, puede volver, digamos, esa reflexión tan alta que se genera acá, esa pérdida de reflexión tan alta que se genera acá, puede volver para el origen o para acá. Y si yo acá tengo lo que se llama un ONT, lo ataca al ONT o lo ataca al OLT. En lo que se dice, digamos, es una falla que dice, se llama por envenenamiento de ONT o por envenenamiento del OLT. ¿Qué es el envenenamiento del ONT y el OLT? Es que el ONT tira potencia hacia el OLT y el OLT obviamente tira potencia hacia el ONT, pero el ONT, digamos, está preparado para recibir determinada potencia y la reflexión que está provocando esto está aumentando esa potencia. Entonces, el ONT está recibiendo una potencia superior a la aceptable o el OLT está recibiendo una potencia superior a la aceptable y se produce un envenenamiento y eso obviamente provoca que se caiga la red. Daños por manipulación o limpieza. ¿Qué puede salir mal? Bueno, no usar las tapas protectoras. Tengan en cuenta que los conectores, bueno, ahora cuando hagamos la práctica van a ver que los ferrules tienen un sombrerito acá. Bueno, mucha gente lo saca el sombrerito, lo toca el conector, lo toca con la mano el pulido y bueno, ya fue, ya lo ensució. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que ese sombrerito solamente se debería sacar para conectar, en el momento de conectar. Es decir, yo voy a conectar este conector, lo saco el sombrerito y lo conecto. No lo puedo manipular, ¿entiendes? Entonces acá nos dice, por ejemplo, no usar tapas protectoras, tocar la punta del conector con los dedos, no limpiar antes de conectar. Las consecuencias son pérdidas superiores a 0,5 dB, reflexión de luz, conectores dañados que deben ser reemplazados. Y la buena práctica siempre limpiar con, eh, bueno, con un cleaner, que el cleaner vendría a ser el lápiz que yo le dije. Eso lo pueden buscar en Mercado Libre como kit de limpieza para FTTH, que es un cleaner que lo que hace es soplar, digamos, el ferrule y eliminar de todas partículas, digamos, ¿no? Comparativa de tipo conectores. Bueno, los prepulidos son fáciles de instalar, no requieren empalmadora, ideal para instalaciones domiciliarias, sin embargo, requieren que el cleaver esté perfecto, tener pérdidas de inserción adecuadas y menor durabilidad de fusión. Los mecánicos son de bajo costo, no necesitan herramientas especiales, es fácil de reemplazar, pero tienen alta variabilidad de pérdida de inserción y pérdida de retorno, no recomendados para troncales. Pictel con fusión, alta calidad óptica, pero baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno, larga duración, requieren empalmadora y técnicos capacitados, y los endurecidos son resistentes al agua, polvo y golpes, son ideales para FTTH y preconectorizados. La desventaja es que son más costosos, tamaño mayor y poca flexibilidad de reutilización en otras redes. Bueno, esto vendría a ser lo que es conectorización. Sí, hay que hacer práctica de esto.
y la única forma, digamos, de aprender es con práctica, digamos, ¿no? Tenemos el trabajo práctico. eh, bueno, el cliente reporta pérdidas de señal intermitente en su servicio FTTH. Al revisar el ONT, el técnico observa conectores SCAPC con polvo. ¿Cuáles vendrían a ser los pasos para solucionar este problema? Inspeccionar el conector con el microscopio óptico, confirmar la contaminación del ferrule, usar un limpiador de tipo cleaner, que es el lápiz que tira polvo al ferrule, o alcohol isopropílico con paño sin pelusa, reinspeccionar para verificar la limpieza y conectar nuevamente y medir que tenga una pérdida de inserción menor a 0,5. Registrar el incidente y educar al cliente sobre no manipular la fibra. Eh, el problema 2, el técnico conectó un patch core azul a un adaptador verde, provocando pérdidas superiores a 2 dB. ¿Cuál es la solución? Verificar los colores de los conectores y adaptadores, confirmar la incompatibilidad UPC-APC, reemplazar el patch core azul por uno verde, medir la pérdida de inserción, la pérdida de retorno y etiquetar el adaptador con EPC únicamente como medida preventiva. Fallo 3. En un gabinete con conectores LC duplex, el técnico conector TX con TX y RX con RX. Bueno, la solución paso a paso es revisar el esquema de conexión, detectar error de polaridad, intercambiar la posición del clip LC en uno de los extremos, probar la comunicación bidireccional y documentar conexión correcta para futuras referencias. El ejercicio 4 nos dice cliente sin servicio y el conector está dañado. El cliente reporta que el servicio se cayó tras mover el mueble. Se observa que el SC está dañado y sin tapa. Bueno, la solución es inspeccionar visualmente y con microscopio, detectar el daño físico del ferrulo, reemplazar el patch core afectado, confirmar la limpieza del nuevo conector, medir la pérdida de inserción y la pérdida de retorno y explicar al cliente la importancia del protector. Ejercicio 5, alta pérdida de instalación nueva, clivaje deficiente. Es un conector prepulido SC, no logra bajar pérdida. El técnico usó mal el clivador. El procedimiento vendría a ser retirar el conector y repetir el proceso de clivado, verificar que el corte sea recto sin astilla, insertar fibra nuevamente en el conector prepulido y aplicar herramientas de sujeción, medir pérdida y verificar la pérdida de inserción. El ejercicio 6 es cliente corporativo, uso de conectores no certificados. Se utilizó patch core sin marca reconocida ni certificación en un enlace de backbone. La solución sería medir la pérdida de inserción, la pérdida de retorno. Los resultados van a ser inestables, verificar la marca del conector y la ausencia de certificaciones, es decir, que no aplica ninguna norma de certificación, reemplazar por patchcore con certificación y luego certificar con el OLTS y registrar el informe de mantenimiento. Ejercicio 7, el data center, confusión de adaptadores. Un técnico conectó un LC azul en adaptadores verdes, causando pérdidas superiores a 2,5 dB. La solución es verificar el tipo de conector, detectar incompatibilidad óptica, usar adaptadores y conectores compatibles, probar la conexión y medir la pérdida de inserción y la pérdida de retorno, etiquetar con código de color y tipo para evitar confusión. El ejercicio 8 es FTTH en zona húmeda, corrosión en conectores exteriores, el cliente rural con caída de servicio, el conector de acometida presenta óxido, es decir, es un cliente rural que tiene seguramente un drop y el conector presenta una oxidación. ¿Cuál sería el procedimiento? Desconectar es revisar el estado del conector, detectar la corrosión por humedad, reemplazar por conectores, digamos, OptiTAC, que son los preconectorizados, y verificar el sellado y la protección, y medir y documentar la instalación. En el paso 9 tenemos plata interna. Un técnico encuentra un clip LC roto que impide conexión estable en un switch SFP. La solución es inspeccionar el conector LC, confirmar el daño del clip de retención, cambiar el patch core completo, insertar con cuidado el módulo SFP, verificar el tráfico activo y estabilidad. Y en el paso 10
Uso de un conector sin limpieza previa. Un técnico conectó un patchcord sin limpiar, generando pérdidas de inserción superiores a un dB. El procedimiento es desconectar y usar el microscopio para inspeccionar el ferrule, detectar huellas o partículas, usar un bastoncillo seco y luego húmedo con isopropílico, repetir la inspección hasta que la superficie quede limpia y reinstalar y certificar con pérdidas de inserciones menores al 0,5 dB. Esto es más que nada para que ustedes sepan, digamos, algunos procedimientos y tienen los ejercicios para hacer, donde acá en el ejercicio 1 le dice el problema, un cliente reporta su conexión FTTH, funciona de manera intermitente desde la última tormenta, el punto de ingreso utiliza un conector preconectorizado SCAPC. ¿Qué parte del conector puede haber sufrido una humedad o descarga? ¿Qué tipo de inspección debe realizar? ¿Qué verificaciones eléctricas u ópticas debe aplicar? ¿Y qué tipo de reemplazo o protección puede ser necesario? Bueno, obviamente a esto, vamos a ver si lo tengo acá, lo voy a copiar en Word. Bien, entonces acá lo que hacemos es copiar esto y lo mandamos a la IA, que la dijimos que la IA, vamos a trabajar con la IA. Estoy, obviamente, siempre poniendo el contexto, ¿no? Eh, estoy reparando una conexión de fibra óptica y tengo este problema. Eh, y bueno, la IA nos va a decir cuáles son las posibles fallas, digamos, del conector. Bueno, contaminación de agua, polvo, pérdidas ópticas, pulido angular, cuerpo del conector, drop, tipo de inspección que debes hacer, inspección visual con microscopio, limpiadura, verificaciones de la pérdida de inserción y la pérdida de retorno con el OTDR y el BFL. Bueno, fíjese que te da mucha información de cómo proceder la IA. Y obviamente, le vuelvo a repetir, como ya venimos trabajando, la idea es que ustedes lean y generen una conclusión con pensamiento crítico de todo lo que me dice la IA, ¿sí? También les comenté que yo sabía tener acá, por ejemplo, conectores, si estaba acá en el uso, si estaba acá en el uso, ¿a dónde está? Bueno, no tengo acá, creo que lo descargué, lo eliminé a esa carpeta. Mm, sí, parece que la eliminé. No, eh, no, no está. Bueno, y estos ejercicios los tienen que hacer, digamos, analizando lo que me da el- la IA, ¿no? La IA, por ejemplo, acá, en el segundo ejercicio nos dice, después de realizar una limpieza general de un rack, uno de los enlaces ópticos en un switch dejó de funcionar. Los conectores LC parecen estar en buen estado. Bueno, acá nos dice la guía de orientación qué parte del proceso de limpieza podría haber afectado la conexión, cómo verificar si los conectores están alineados, es decir, esto, digamos, también lo puedo copiar en la IA y preguntarle, digamos, y bueno, la idea es que investiguen, ¿no? Acuérdense que ustedes tienen dos formas de trabajar con la IA, en forma activa o en forma reactiva. En forma activa vendría a ser, vamos a ver si lo puedo copiar esto, copiar, lo vamos a mandar a un Pine y lo voy a grabar acá como conector. Bien, la idea es que puedan indagar, preguntarle a la IA, es decir, por ejemplo, eh, cómo llegas a esa conclusión y entender un poco el razonamiento de la IA.
les decía que ustedes aún ahí pueden tener, digamos, un PRON de manera reactiva, como el que venimos haciendo, o puedo tener un PRON de manera de PRON invertido, que vendría a ser otra situación, ¿no? Eh, por ejemplo, tengo este problema. Un conector en la visualización me está dando esta imagen. Y cargo la imagen que acabo de grabar. Ahorita conectores. Conector. Quiero que me preguntes para llegar a alguna conclusión. Es decir, yo le paso la imagen a la IA y le digo que ella me pregunte, y para poder, digamos, hacer un diagnóstico más preciso, obviamente yo le voy a responder todo esto que me dice, ¿las manchas son negras o de tipo nube? ¿Dónde es la ubicación? ¿En el núcleo, en el cladding o en toda la superficie? Antes de conectar, ¿hiciste una limpieza del conector? ¿Con qué? Y bueno, ese vendría a ser un PRON invertido, es decir, que también me puede llegar a una conclusión inclusive mucho más interesante que el reactivo, ¿entienden? Pero la idea es que ustedes practiquen, digamos, y eh, también le puedo decir si un conector certificaría, por ejemplo, un conector con esta imagen certificaría. Vamos a ver qué me dice. No, es un conector que no certifica. ¿Me entienden? Le puedo preguntar y bueno, acá me dice, digamos, por qué no certificaría y qué acciones puedo tomar o acciones correctivas puedo tomar. ¿Me entienden? Entonces, digamos, es importante que siempre la IA la tengamos como aliada, como compañero de trabajo, como asistente de trabajo, que nos ayude, que nos dé más información para tener un criterio. Siempre, ahora, recuerden que no es copiar y pegar, sino analizar, leer, digamos que lo da la IA y nosotros sacar una decisión final y tener un pensamiento crítico, digamos, de lo que nos da la IA. Porque bueno, esa es la forma de trabajar hoy, ¿no? Y así como le pasé o le mostré imágenes de instalaciones, es muy importante la IA, nos da mucha información que obviamente nosotros muchas veces manejamos muchas cosas y en ese momento del análisis se nos pasa y la IA nos recuerda, digamos, puntos importantes a considerar antes de tomar una decisión. Así que bueno, chicos, eso sería la clase. No sé si tienen preguntas. No, Hola, profe, una no, profe. pregunta. Viernes entonces tenemos con ruso, profe. Y yo creería que sí. Bien. Él me dijo que el viernes, entonces yo, digamos, como no puedo pasar por encima de su decisión, yo lo postergo para el 17. Ok, ok, profe. Bien, bien. Bien, Cualquier profe. cosa estamos aviso en el grupo. Buenas tardes, chicos. Nos vemos. Bueno, Dije, hasta luego. nos vemos. Chao, chao. Chao.